hoy más que nunca. Una semana difícil por varias situaciones, pero bueno, aquí estamos por su gracia y por la paciencia que me tienen muchos de ustedes, la gran mayoría diría yo, así que gracias también por eso. Ya estamos listos, ¿no? Muy bien, así que vamos a arrancar. Estábamos viendo durante estos prácticamente 2 meses el tema de la fe en sus diferentes formas. Y terminábamos la semana pasada con segunda de Pedro, y es ahí donde va a estar centrado hoy nuestro mensaje. Y la realidad es que había una preocupación muy fuerte de los apóstoles y de Dios, por supuesto, en general, en cuanto a lo que eran los falsos maestros, los falsos profetas y las falsas doctrinas. Y como estuvimos viendo el último mensaje, la fe como ese paquete de doctrina que nosotros tenemos bien guardados aquí en la palabra de Dios para aprender, para poder identificar verdaderamente a aquellas personas que están predicando conforme a su palabra. Entonces me parecía oportuno que pudiéramos continuar ahí en segunda de Pedro, y la verdad es que estuve toda la semana leyendo un poco, estudiando un poco sobre el capítulo 2 y es muy preocupante porque hay muchas características similares a lo que hoy estamos viendo, lamentablemente, ¿no? Hemos visto y lo tenemos presente que cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, el enemigo le atacó ahí también con la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el Señor le respondía correctamente, poniendo las cosas en su lugar, no sacando un texto fuera del contexto que estaba dirigido. Y entonces allí tenemos un ejemplo que me pareció interesante poder arrancar con eso antes de comenzar la predicación, porque nosotros podemos ver en Pedro, podemos ver en Judas, podemos ver en Pablo, podemos ver en Juan, hombres preocupados por la falsa doctrina, por los falsos profetas, por los falsos maestros. ¿Y por qué? Porque precisamente diluyen en algunos casos la palabra de Dios, en otros casos también hay como si fuese como diría el Señor, ¿no? Guardaos de la levadura de los fariseos, un poquito de levadura, ¿no? Un poquito de malicia también, y vamos a ver eso hoy, si Dios permite. Me olvidé, puse el cronómetro, no, así que arranco ahora. No, mentira. Ya me pasé unos minutos, ¿no? No importa. Pero me pareció lindo recurrir a Pedro en este tiempo, ahí en el capítulo 2. La verdad es que no podemos ver todo el capítulo de 2, porque en realidad me queda hoy nada más ya. Casi 2 meses prediqué esta vez. Qué aguante que tienen, ¿eh? Ya a partir de la próxima semana tenemos ahí a Ezequiel y después ya arranca Luisito con toda la... No sé lo que va a hablar porque nunca me dice. Yo tampoco nunca le digo. Así que estamos a mano, ¿eh? Ya está, ya tiene el tema. Vamos a ver Gálatas. Bueno, entonces en el capítulo 2 aquí vamos a arrancar, vamos a ver primeros 5 versículos, del 1 al 5 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5, para ir entrando ya en nuestro tema, que le preocupaba grandemente, ya le digo, en este caso a Pedro, pero vamos a ir viendo los otros apóstoles que también estaban preocupados. Aquellos que quieren escribir, que quieren anotar, vamos a arrancar
yo dividí este capítulo 2 en 3 porciones, porque me parece lo más interesante de este capítulo. Voy a hacer un resumen de ellos, obviamente no vamos a hablar todo, pero es bien interesante. Vamos a arrancar con la primera porción, y son las características de estos falsos maestros. Voy a saltear en algún momento un poquito, pero quiero que arranquemos con estos versículos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservadas al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a seguir 2 versículos más, perdón, mi nietita ahí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hay ciertas características que es recurrente en los falsos maestros, en los falsos profetas, y yo las enumeré algunas. Sabes que hay muchísimas. Tal es así que cuando me puse a ver una por una, dije, no, si hablo solamente de las características tenemos un mensaje ahí. Entonces voy a citar algunas y de memoria alguna otra, pero, por ejemplo, en el versículo 1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y acá está la característica, que introducirán encubiertamente, no de una manera visible y que sea algo totalmente visto por todos. Encubiertamente. No hay honestidad en ellos. Dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, que están allí para destruir. Básicamente, ¿no?, que las cosas no sean claras. Y van a ser herejías, o sea que van a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Pero es como ese refrán, ¿viste? Le voy a dar un ejemplo. ¿Viste ese refrán que dice, que muchos te dicen a vos, Dios dice, ayúdate que yo está en la Biblia? Pregunto, ¿está en la Biblia? No. Entonces, le quieren hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso es una característica, ¿no? Ahora, dice que estas herejías destructoras que son para destruir, y aún negarán al Señor. Y no se sorprenda usted de que puede ser que algunos de estos maestros hayan pasado por la iglesia. Porque acá dice, negarán al Señor que los rescató. Es interesante, pero una característica es que a veces la doctrina se meten en la iglesia
para destruir la iglesia de manera encubierta. Nosotros con Luis creemos básicamente el 90% de las cosas tenemos, ¿no? Sobre todo cuando nos hicieron en la examinación. ¿Puedo contar una infidencia, Luisito? Gracias, Luisito. Acá hay un tema, ¿no? Que por ejemplo cuando nosotros estuvimos estudiando, porque ustedes saben que nosotros estudiamos, no solamente nos hicieron un examen allí y creo que eran como casi 2000 preguntas, no sé, ¿no? Creo que estudiamos 100. Menos mal que no tomaron esa. No, y teníamos, nos juntamos en un momento para machotearnos, no, mentira. Nos juntamos en un momento para poder compartir qué penábamos sobre cuestiones básicas. La salvación, seguridad de salvación, hermenéutica, una serie de materias para poder sintéticamente poder saber si pensamos en lo mismo, ¿no? Y siempre llegamos a alguna que nos decimos, no, pará. No, pero acá dice esto, y nos complementamos en algunas cosas, y en otras decimos, bueno, esto no es relevante, no es importante si tenemos una diferencia. Lo importante es que en lo básico tenemos que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Entran en la iglesia, puede llegar a entrar personas que no piensan lo mismo, y de hecho nos ha pasado. Que por haberles conocido en el pasado, le dimos una oportunidad y de repente no era la persona que nosotros creíamos que era. Pensaba otra cosa, tenía otros principios y otras cuestiones. Entonces, dice aquí Pedro a tener cuidado con estas cosas, con estas cuestiones. Entran, dice, encubiertamente, ¿no? Allí. En segundo lugar, yo anotaba otra característica, es la avaricia, ganar dinero por los hermanos. En el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Qué interesante. Palabras lisonjeras. Vos sos el mejor, no hay como vos, sos el mejor predicador. ¿Tenés 50 pesos? Sí, tengo un montón de ejemplos parecidos, muchos. Luis va a contar en lo suyo el mes que viene. Ahí dice, fíjate lo que dice, ¿no? Por avaricia. Aquí hay varios tacaños en esta iglesia, varios, ¿no? ¿Las señoras? ¿Verdad? No respondan, va a tener problema en casa. Pero no se está refiriendo a eso, sino a ganar un dinero deslealmente, aprovechándose muchas veces de la fe de los hermanos. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Yo no quiero ofender a nadie, y esto no está escrito por mí, yo no estuve escribiendo anoche para que salga ahí. No, pero le voy a decir una cosa. Todo lo que tiene que ver con que cada domingo hablamos de dinero y que hay que poner dinero, creo que en estos 16 o 17 años que tenemos como iglesia, alguna vez, creo que una, a lo más dos, habremos hablado porque teníamos alguna cuestión bastante problemática, habremos hablado de dinero en estos 16 o 17 años. Yo no sé de dónde sacan tantos versículos para hablar de plata, les digo la verdad. En la Biblia, mirá que yo la leí un par de veces. Digo, ¿cómo hacen, no, para hablar tanto de eso? Harán mercadería de vosotros. ¿Entendés cómo es? O sea, no veo personas, sería parafraseando, ¿viste?, a la manera de Betit. Veo billeteras. La iglesia no está para ganar dinero. La iglesia está para ganar almas. ¿Sí? Y el dinero es parte de lo que nosotros damos al Señor porque Él nos dio antes. Es una retribución, es una ofrenda, es
mi compromiso para con el Señor. Porque ni Luis ni yo andamos contando los bolsillos ni cuánto gana cada hermano, no me interesa. Cada uno sabe. Pero acá dice, harán mercadería de vosotros. Interesante, ¿no? Porque dice con palabras fingidas. ¿No? Entiendo. Vamos. Al castellano bruto. Obviamente ahí sigue diciendo el versículo que su fin será perdición, pero vamos con otras características. Ya notaba, estos son personas pasionales, ¿no? Creo que está en el versículo, no lo anoté, eso da la pauta de que estaba medio distraído. Pero en el versículo 10 y en el versículo 11 dice, 9, vamos a leer 9, perdón, mamita. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencias o pasiones e inmundicias o pecados y desprecian el señorío. Atrevidos contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a parar ahí, fíjate, ¿no? Es una anarquía espiritual. ¿Qué tal? ¿Qué frase que me mandé, ¿no? Yo solito, ¿eh? No me ayudó nadie esta vez. Fíjate, ¿no? Dice que andan en concupiscencias, en pasiones desordenadas, en pecados, en inmundicia. Pero vos los escuchás hablar, son más altos que el Espíritu Santo. Ahora, si yo estoy vestido de pintor, ¿no? Y me ve en la facha, te presento al pastor, me dijo Nimia una vez, ahí venía no sé quién, te presento al pastor, dice, el pastor estaba todo con una gorrita, ustedes, bueno, la mayoría que me vio que cuando estamos pintando acá, tenemos una mugre, y dice, el pastor de la iglesia, y yo digo, la cara que puso ese señor, mamita querida, pero, a ver, una vez, voy a usar el caso de Cintia, la tengo acá adelante. Cintia un día estaba emocionada porque recién me conocía, pobre ella, Javier, la familia Ferrari, todavía no me conocían bien. Me invita a que le vaya a predicar a una vecina. Era verano, hacía un calor, y yo me voy a aquello que sabe que me ando en bermuda, zapatillas y remera. Y vamos a la casa de la señora, estaba la familia ahí, y Cintia me dice, mi pastor, y sonriente Cintia ahí presentando a su pastor. Cuando yo me fui, hablamos, le prediqué todo, me voy, claro, no, la pobre mujer esa no, tiene un estereotipo de pastor con saco, corbata, aunque haga 40 grados. Porque esa es la impresión de un pastor santo. Me imagino lo que le habrá dicho esa pobre mujer. Cintia me lo sintetizó. No, mucho no le interesó. Pero claro, me vio la facha y dijo, que no sabe nada. Porque no estaba vestido conforme a lo que creía que debía ser un pastor. Pero la descripción que da Pedro no habla de traje y de corbata. Habla de personas que tienen una fachada, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Y dice, atrevidos contumaces no temen decir mal de potestades superiores. No, ahí va a hablar después de los ángeles, no vamos a meter el lío hoy porque si no, no termino más. Pero no tienen temor de hablar de cosas que no entienden, ¿no? Inventando. Dios me habló a mí, a ustedes no, a mí. Dios me habla a través de su palabra, que gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios que podemos tener personas que nos pueden guiar para que conozcamos más a nuestro Dios. Es un privilegio
Es un privilegio poder comprender cómo es el Señor, la verdad. Y cuanto más conoces al Señor, más es tu Señor. A eso debe llevarnos la lectura, el estudio de la palabra de Dios, a profundizar lo maravilloso que es nuestro Dios y cómo nos amó, nos perdonó, nos redimió sin que nosotros hubiésemos hecho nada, solo por amor a nosotros. Otras características, bueno, yo puse, no voy a hablar mal de las potestades superiores, versículo 17. Vamos al versículo 17. Dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ustedes saben, bueno, muchas veces las nubes no tienen agua, muchas veces sí, sufrimos unas cuantas tormentas este año, pero dice nubes sin agua, no tienen contenido, totalmente vacío lo que nos pueden decir. Venir a la iglesia, venir a una reunión, estar con los hermanos, tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y no llevarte nada a casa, que algo que Dios te haya hablado es, la verdad, a eso se está refiriendo. No tienen contenido, no hay sustancia, no hay alimento que puedan darte de la palabra de Dios. Es todo abstracto. Y yo escucho que a veces no hay hermanos que escuchan a fulano, yo no tengo problema, escuchen a quien les parezca, está todo bien. Pero muchas veces hay que ver qué es lo que está enseñando. Bueno, acá habla de los falsos maestros, algunas características, ya vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar, pero después voy a dar una síntesis al final. Entonces son abstractos, no tienen contenido, la verdad que... y es interesante porque no solamente Pedro va a decir esto, sino que Judas lo va a repetir que son nubes sin agua, ¿no? Ojalá tengamos tiempo para ver algo de Judas y algo de Primera de Juan también. Versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vos fíjate, ¿no? Las características que vamos viendo son re chamulleros, ¿no? Fíjate, hablando palabras infladas, palabras grandilocuentes, utilizar palabras difíciles para que nadie lo entienda, y que dice nada, absolutamente nada profundo de la palabra de Dios, ¿no? Y casi siempre es repetitivo, siempre lo mismo, siempre te dicen lo mismo, siempre te dicen lo mismo. Y ahí habla de la seducción, de cómo seducen, y grandes multitudes van. Yo no puedo creer honestamente, pero bueno, es así. Algunas de las características que vamos viendo de estos falsos maestros. En el versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos libres del pecado, pero ellos están esclavos del pecado. Bueno, vamos a dejar ahí nada más, así vamos al punto B. En segundo lugar, el mensaje que transmiten no es de Dios. Aunque pueda ser que utilicen la palabra de Dios. No de la mejor manera, por supuesto, porque vimos en sus características que cuáles eran, ¿no? Sacar un provecho personal, hablar de sí mismos, ¿no? Y vamos a ver que son buenos vendedores porque se venden ellos mismos muy bien. El mensaje que dan no es de Dios.
versículos 12, que ya leímos. Dice, pero esto es hablando mal de cosas que no entiendes. Me estaba recordando, ¿no? Hoy tenemos tantas cosas, tantos materiales de estudio, e inclusive por internet, por PDF, por todos. Cuando nosotros estudiábamos, conseguir un interlineal en griego, no, ni hablar de hebreo o arameo, ¿no? Que del Antiguo Testamento, pero conseguir un interlineal griego o castellano era imposible, y si conseguía salía una fortuna. Hoy lo tengo acá, gratis, si pagué el teléfono, ¿no? Pues si no, no tengo nada. Hoy tenés muchos buenos materiales de estudio en PDF. Muchos buenos escritores que gratis podés tener allí. Y estos hablan de cosas que no entienden, ni siquiera estudian un poco. Había un muchacho, bueno, ya un señor mayor, no sé si vive todavía, el que hizo Evidencia, que existe un veredicto, Josh McDowell, ¿no? Él era un estudiante de la universidad y quería probar que el cristianismo era una farsa, que todo lo que se decía allí estaba mal, todo tenía una explicación lógica, y terminó siendo cristiano, conferencista, ¿no? Pero él indagó, él estudió la palabra y comenzó a leerla, a estudiar de acá, de allá, y cayó rendido ante los pies de Cristo. Porque no se puede ignorar eso. Yo entiendo, ¿no? La filosofía, entiendo un montón de cosas, pero cuando vos lees la palabra de Dios, tenés que tomar una decisión. O crees o no crees. Y si no, ya estás condenado, dice Juan. Estos hablan de cosas que no entienden. Dice animales irracionales, ¿no? Qué interesante descripción. Quiero que vayamos a Judas 8 al 13. Mientras buscan, yo voy a tomar un poquito de agua porque está buenísima. Ahí nomás en Judas 8. ¿Estamos allí? Y a los... estaba leyendo el 6. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Está un poquito enojado Judas, parece, con esta gente, ¿no? ¿No les causa esa sensación de parece que no los quería mucho? Pero una descripción parecida a la que dice Pedro, nubes sin aguas, dice lo mismo
te reprendo, Satanás, y empieza, o te ato, ¿no? Satanás va a ser atado 1000 años, pero no ahora, ni por alguien que nosotros conozcamos. Y aparentemente había algunos que estaban en la iglesia, porque dice, estos son manchos en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿No? Me hizo acordar, ¿se acuerdan el fariseo que estaba orando? Y el Señor dijo de él ora consigo mismo, ¿no? Y había al lado otro pecador que decía, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor le dijo, este va a salir justificado delante de Dios. Pero el otro está orando consigo mismo, no está orando con Dios. Señor, te doy gracias porque yo soy así, porque no soy como este publicano, como este pecador. Claro, el tipo se estaba alabando a sí mismo. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, otra vez, ¿no? Interesante. Puede ser que algo de la palabra de Dios digan. Pero estas características, muchas veces ustedes pueden ver alguna predicación en internet y ahora van a decir, mira, el pastor nos dijo, y ustedes mismos van a darse cuenta de que son así. Bueno, vamos a dejar ahí porque si no, hoy no terminamos. El propósito de su enseñanza es venderse a sí mismos. El propósito de su enseñanza es venderse a sí mismo. Dios me habló, Dios me reveló. Anoche estuvo conmigo Jesús. No sé si escucharon alguna. Pueden acotar alguna de ellas, porque yo por ahí me. Pero es así, ¿eh? Porque cuando anduve en mi yate, no estaba pintando, desmontando y montando, no. Me voy a ir en mi avión privado a. Nada. Baja con un helicóptero acá, arriba de la iglesia, qué cosa. Es así, ¿eh? Se apacientan a sí mismos, se venden a sí mismos, hacen milagros según ellos. El propósito del buen predicador es exaltar a la persona de Cristo. Él vino, murió, resucitó y puede salvar, puede perdonar. Nosotros, instrumentos por su gracia, en sus manos podemos llegar a ser una pequeña partecita en la obra grande que Él tiene. Y somos unos privilegiados. Hay que exaltar la persona de Dios, no a sí mismos. Lo poco que conozcas, lo mucho que conozcas, Señor, te bendiga grandemente, te felicito y seguí adelante. Pero hay que exaltar a la persona de Cristo. Ese es el punto más importante de cualquier buen predicador. Porque así como hablamos de los malos maestros, Pablo le dice, Timoteo, tenés que presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que traza bien la palabra de verdad, que no se desvía de lo que Dios dice en su palabra. Ese es un buen predicador, ese es un buen siervo, el que está haciendo como debe hacer. Nadie va a exaltarse, porque somos siervos. El siervo no se exalta al Señor, no al siervo. ¿Es así o no? ¿No? El jefe es el jefe. En tercer y último lugar, hay que llevar gloria a Dios, hermano, porque un día estaremos delante de Él. El Señor le preguntaba a su discípulo,
le decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Él debe ser el Señor. Esta gente, como veíamos, dicen que están en contra del señorío, porque ellos son los señores. Entonces es un tema. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21. ¿Estamos allí? Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sigamos versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto que parece un trabalenguas, él dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros haciendo el ministerio. Pero ellos se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no eran de nosotros. Parecían iguales, pero no lo eran. La preocupación de los apóstoles por los falsos profetas, por los falsos maestros que se introducían en las iglesias para dividirla o para hacerlas morir, era por medio de las falsas doctrinas, esas herejías destructoras, de las cuales todos nosotros tenemos que tener cuidado. Para eso debemos aprender. No para conformar una iglesia de teólogos, no, de creyentes. Una iglesia de creyentes. Que como vimos, el creyente se identifica porque hace las cosas que Dios dice. Nada más, es el ABC de la vida cristiana. El apóstol del amor dice esto, ¿no? Aquí el concepto no es que había muchos anticristos, sino el concepto de estar en contra de las cosas de Dios, porque como vimos, los falsos maestros atentan contra la obra de Dios en definitiva. Leudan la palabra de Dios para su propio beneficio. Ahí donde dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra unción, la hemos repetido muchas veces, lo vamos a volver a hacer hoy, es morada, la morada del Espíritu Santo. Estamos ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Eso se produce el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Allí el Espíritu Santo, dice Efesios, vino a morar en la vida del creyente. En las arras de nuestra herencia, la garantía, la escritura de que somos y le pertenecemos. Somos sus hijos. Así es lo que le está diciendo Juan aquí en Primera de Juan. Y ahora vamos a ir a Judas Judas 1 al 4. ¿Estamos allí? Judas 1 al 4. Perfecto. Muy bien. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Era hasta ahí, no? ¿De 4 era? Ok. Judas estaba queriendo escribir otra cosa, pero el Espíritu Santo le dijo: no, Señor, acá el jefe soy yo. Dice: me fue necesario escribirles, porque por eso es importante lo anterior, porque él dice: yo soy el siervo exalta a su Señor, no se exalta a sí mismo. Y dice: amado, por la gran solicitud que tenía escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Sabes que una cosa es defender con firmeza la palabra de Dios y lo que Dios dice, y otra cosa es hacerlo de una manera no muy adecuada? ¿Cómo es esto? Y a veces nos exaltamos, ¿no? No sé si ustedes tienen a veces algunos grupos. A mí me pusieron en varios grupos, algunos de pastores, otros de líderes. Y a veces tenés que verlos cómo discuten, y a veces se les va un poquito la mano. Yo digo, no. Yo puedo tener firmeza en mis convicciones, en mis pensamientos, defenderlos sin necesidad de agredir a nadie. Que sea de una manera adecuada. Aquí está diciendo, tenemos que defender la fe en Cristo y los principios y las bases, ¿no?, doctrinales, y está muy bien. Se nos exige, se nos anima a hacerlo, y está bien, pero el modo debe ser el modo adecuado, ¿no? Sobre todo en los que estamos en el liderazgo, no perder, no, como se decía antes, no perder los estribos, no irnos por otras cuestiones. Pero acá lo que está diciendo, ¿no? Contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, otra vez repite, encubiertamente. Quizás en alguna época de la iglesia había un enfrentamiento. Hoy día, a través del ministerio de Richard Gumbra que estuvimos viendo, la voz de los mártires que vemos en diferentes lugares, cómo son perseguidos, cómo son muertos muchos cristianos. Nosotros en esta parte del mundo no tenemos ese problema, gracias a Dios. Tenemos otros problemas, pero de eso vamos a hablar otro día. Pero no tenemos estos problemas de que abrir nuestras Biblias, que entre ahí un grupo armado y nos mata a todos. No, gracias a Dios que no tenemos eso. Pero es interesante, porque en esta parte sí tenemos esto, ¿no?, de que entra por ahí alguien encubiertamente con doctrinas diferentes. Y no se siente, dice: mire muchachos, venga, mire que yo creo esto. A ver, Luis, Beto, Ezequiel, no sé, algunos de los hermanos hay que saber un poco. Yo tengo este pensamiento. ¿Qué me pueden decir al respecto? Y ahí debatimos y ahí damos argumentos y todo. Pues nosotros siempre estamos dispuestos a dar argumentos sobre nuestra fe. Se nos exige no presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos hacerlo, perfecto, de esa manera, ¿no? Y aquí dice que entraron encubiertamente, pero fíjate lo que dice, ¿no? Versículo 4 al final: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y quiero tomarme un momentito para aclarar, porque muchas veces hay una confusión respecto de la libertad que tenemos en Cristo.
La libertad que tenemos en Cristo tiene que ver con esas actas de decretos que pesaban en nuestra contra, como dice Colosenses, y que Él vino y pagó el precio. Somos libres de la condenación del pecado, pero no para que yo haga lo que quiera, sino para agradarle a Él ahora. ¿Sí? Esa es la libertad que tenemos. Fuimos libres de la cadena del pecado. No tengo por qué estar sujeto a algo que me viene atando o me ató durante toda mi vida. Llámalo como sea, el alcoholismo, droga, lo que vos quieras. Ya estamos capacitados, la sangre de Cristo de nosotros nos limpió, nos perdonó, somos aceptos en el amado. Tenemos tantísimas promesas como vimos la semana pasada. Por lo que necesitamos nosotros tener claro que la libertad en Cristo es de la esclavitud del pecado y de las consecuencias, y vivir agradándole a Él. Te animo a que puedas tener un tiempo, siempre, cada día, cuando vos puedas, de estudio de la palabra de Dios, que identifiques a estos personajes que lo único que quieren es esto, ¿no? Exaltarse a sí mismos, buscar su propio beneficio y no llevar a las personas a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tu palabra que nos llena. Gracias porque a través de ella nosotros podemos entender lo que tienes para tu iglesia. Gracias por mis hermanos en Cristo que pudieron tomarse el tiempo para venir a alabarte, a adorarte. Gracias porque nos das este privilegio enorme de compartir la palabra de Dios. Pedimos que nos despidas con tu paz, que nosotros podamos regresar con bien a nuestros hogares. Y Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias porque podemos compartirlo con los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.